Hola, en este video estudiaremos a la glándula tiroides, su fisiología, la producción de hormonas tiroideas que tienen que ver con la regulación del metabolismo en todo el cuerpo y también estudiaremos cómo se regula a nivel endocrino la producción de estas hormonas. Anatómicamente, la glándula tiroides se localiza por delante de la tráquea, bajo el cartílago tiroideo. Está formada por un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, unidos por un istmo tiroideo, que es la parte más estrecha de la glándula. Esta glándula tiene un peso aproximado de 10 a 15 gramos, tiene un ancho de 6 centímetros, un alto de 2 centímetros y un espesor de 2 centímetros también. Es una glándula altamente irrigada, ya que el producto de su secreción debe llegar rápidamente a la circulación general. La parte superior de la glándula tiroides es alimentada por la arteria tiroide superior, la cual es una rama de la arteria carótida externa, mientras que la parte inferior de la glándula tiroides es irrigada por la arteria tiroide inferior, proveniente también de ramificaciones de la subclavia y también en algún porcentaje proveniente de los troncos brachiocefálicos. Esta glándula tiene la particularidad que sus lóbulos se extienden hacia la parte trasera, abrazando a la vía aérea. En la parte posterior de la glándula tiroide existe una relación anátomo-funcional muy interesante, ya que aquí se ubican cuatro glándulas endocrinas llamadas glándulas paratiroides, que tienen la forma de una lenteja y que tienen por función producir y secretar la hormona paratormona, la cual tiene que ver con con la regulación de la calcemia. La glándula tiroides está conformada por epitelio cúbico simple organizado en forma de circunferencias. ¿Ok? Estas células se llaman células foliculares y la parte del centro, que formando una especie de laguna, se conoce como el coloide. La unidad funcional de la glándula tiroides es la formación de estas lagunas con las células foliculares, que se conoce como el folículo tiroideo, y tiene la particularidad de concentrar yodo y también la proteína tiroglobulina, que son indispensables para la producción de hormonas tiroideas, como lo veremos más adelante. Bueno, esta figura muestra las principales hormonas tiroideas. Ellas son la T4, conocida también como tiroxina, y la T3 o la triiotironina. Ambas hormonas provienen desde el aminoácido tirosina, el cual es yodado en posición 3 o 5. Se dan cuenta, la T4 lleva ese nombre porque está yodada en 4 sitios en estas tirosinas, y la T3 está yodada en tiene 3 yodos en su estructura. También es posible la producción de una T3 reversa, que se produce principalmente para inactivar el efecto de la hormona T3, que es la más potente de las tres de las hormonas mostradas. Las hormonas tiroideas son las únicas moléculas biológicas yodadas, eso es importante. El yodo es un elemento escaso en la dieta, excepto en los alimentos del mar. Por ejemplo, los chilitos, los piures tienen una gran cantidad de yodo. En Chile, la sal se yoda a partir de los años 60, es impulsada, ¿no es cierto?, por una iniciativa del Hospital José Joaquín Aguirre como una medida de salud pública por la escasez de yodo en algunos alimentos. El yodo no se puede almacenar porque es tóxico y, bueno, se obtiene principalmente de la dieta, se absorbe a nivel intestinal como yoduro, se transporta en la sangre como yoduro, pero al llegar a la célula folicular va a haber un cambio y se va a oxidar a yodo, que es la forma necesaria y requerida para la producción de hormonas tiroides, como lo vamos a ver en un esquema. Estas hormonas tiroideas son de naturaleza hidrofóbica, por lo que no se pueden almacenar como tales. Es decir, se producen en forma constante y en la medida que se necesita, se produce y se sintetiza mayor cantidad de hormonas tiroides. Estudiaremos algunos aspectos esenciales en la síntesis de las hormonas tiroides.
Estas hormonas son sintetizadas formando parte integral de la proteína tiroglobulina, la cual se almacena en cantidades importantes en el lumen de los folículos tiroideos, es principalmente en el coloide. Los residuos de tirosina de la tiroglobulina son yodados y luego acoplados entre sí para formar las hormonas tiroideas T3 y T4. Durante la síntesis de las hormonas tiroideas se pueden identificar diferentes fases. La primera de ellas corresponde a la incorporación de yodo hacia el folículo tiroideo. El yodo ingresa a la célula folicular gracias a una proteína llamada NIS o Natrium Iodine Synporter. Esta proteína permite el ingreso tanto de sodio como yoduro a la célula folicular. Luego, este yoduro va a salir de la célula y se va a concentrar en el coloides gracias al pendrin, que es un transportador de aniones. Las siguientes fases involucran la oxidación y la incorporación de yodo al anillo fenol de la tirosina. La enzima maestra que hace todo el proceso de síntesis de hormonas tiroideas es la tiroperoxidasa o TPO. Esta enzima sintetiza a las hormonas tiroideas en tres pasos. El primer paso es la oxidación del yoduro a yodo. El segundo paso es la organificación del yodo, es decir, que el yodo se une a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, una proteína de gran tamaño ubicada en el coloide, para formar dos elementos, la monoyodotironina y la diyodotironina, conocida como MIT y DIT. Posteriormente, viene el acoplamiento de dos moléculas de tirosina yodadas, es decir, de MIT y DIT, por la enzima tiroperoxidasa para formar T3 o T4 activas. Repasemos esto en un esquema. Lo que se muestra es el espacio extracelular, es decir, la circulación, la célula folicular en el centro y el coloide a mano izquierda de ustedes. Entonces, el yoduro que viaja en la circulación es incorporado a la célula folicular a través de un synporter sodio-yoduro llamado NIS. Este yoduro, una vez dentro de la célula folicular, tiene que ser movilizado hacia el coloide y esto lo hace a través de un transportador de aniones llamado PEDRIN y lo que hace es incorporar cloruro hacia la célula folicular y entregar el yoduro hacia el coloide del folículo tiroideo. Una vez que el yoduro está en el coloide, este se debe oxidar y para eso requiere la acción de la oxidasa, de la peroxidasa tiroidea, la cual va a transformar este yoduro en yodo 0 o yodo más 2, dependiendo del libro que lean. Una vez que se tiene este yodo 0, se va a incorporar en los residuos de tirosina de la proteína tiroglobulina. Por otra parte, la tiroglobulina, sí, que se produce la transcripción a nivel nuclear, ¿no es cierto? Pasa por el retículo endoplasmático, luego por el Golgi y es exocitada. Por eso el coloide tiene una gran cantidad de esta proteína tiroglobulina que expone los sitios del aminoácido tirosina. Entonces, esta misma enzima, la peroxidasa tiroidea, va a incorporar el yodo en la posición 5 o la posición 3 del anillo fenólico de la tirosina para producir monoyodotironina y o diyodotironina. Luego, en un proceso de conjugación, se van a incorporar ya sea un MIT y un DIT para producir triyodotironina o dos DIT para formar treta-yodotirosina. Luego esta proteína es endocitada nuevamente en la célula folicular y a través de proteólisis y lisosomal es liberada hacia la circulación donde ejercerá los efectos fisiológicos. Esta figura nos ayuda a entender un paso a paso de la síntesis de hormonas tiroideas. El paso 1, la célula folicular va a sintetizar a la proteína tiroglobulina y también a la tiroperoxidasa
o también conocida como la peroxidasa tiroidea. En el paso 2, la entrada de yoduro a través de NIS hacia la célula folicular y luego la salida hacia el coloide a través del pendrín. En el paso 3 tenemos que el yoduro concentrado en el coloide va a ser oxidado por la tiroperoxidasa para formar estos compuestos monoyodados conocidos como MIT o diyodados conocidos como DIT. La conjugación de un MIT con un DIT va a formar T3 y la conjugación de un DIT con un DIT va a formar a la hormona T4. Posteriormente, esta proteína con estos residuos de yodotironinas es endocitado y por acción enzimática van a desprenderse las hormonas T3 y T4 de la proteína tiroglobulina y van a ser liberados hacia la circulación. Veamos algunas características de estas hormonas tiroideas en la circulación. Como sabemos, las hormonas tiroideas son de naturaleza hidrofóbica, por lo tanto, principalmente viajan unidas a proteínas plasmáticas. El 70% de las hormonas tiroideas se une a la globulina fijadora de tiroxina o TBG. Un porcentaje también importante, un 15%, viaja unida a transtiritina o prealbúmina fijadora de tiroxina. Un porcentaje también de 20% unida a albúmina, y esto es muy importante, que las hormonas libres es un porcentaje ínfimo o menor de la hormona total, y esta hormona libre es la hormona que tiene actividad fisiológica. También es interesante saber que el 80% de la T3 circulante proviene de deyodación periférica de T4 en los tejidos. Algo que no había mencionado, pero lo menciono ahora, es que la glándula tiroides produce principalmente T4 en una proporción de 10:1. Otro aspecto importante que debemos saber de las hormonas tiroideas es su vida media, esto es la duración de la hormona en la circulación. En la figura se muestra que la vida media de T3 es de aproximadamente un día. Esto es una vida media corta comparada con la vida media T4 que se mantiene en la sangre por 6 a 7 días. Considerando la duración de la hormona en la sangre y que la glándula tiroides produce mayor cantidad de T4, siendo la forma activa la T3, esto nos indica que la T4 actúa como un reservorio de hormonas tiroideas en la sangre, la cual puede convertirse a la forma activa en el lugar y en el tejido que lo requiera. En efecto, existen diferentes deyodasas en los tejidos que pueden activar o desactivar a las hormonas tiroideas, como lo muestra la siguiente figura. Una vez que las hormonas tiroideas llegan a los tejidos, la T3 puede unirse directamente a su receptor y ejercer sus efectos fisiológicos, mientras que la T4 debe transformarse a T3 para tener efectos. Para esto, existen diversas deyodasas en los tejidos, y las deyodasas de tipo 1 se encuentran repartidas por todo el cuerpo, principalmente en hígado, riñón y la tiroides, y las deyodasas de tipo 2 principalmente en el cerebro y en la hipófisis. También es posible encontrar un tercer tipo de yodasas, que estas producen una T3 reversa o inactiva, y por lo tanto esto se produce en condiciones patológicas o de inanición, donde se requiere una disminución del metabolismo basal.